Para estudiar los huesos, los músculos, todas las estructuras anatómicas, se debe utilizar siempre las invariables anatómicas. Hemos dicho qué son las invariables anatómicas, es decir, lo que no varía dentro de la estructura anatómica. Vale decir el nombre, la razón del nombre, por qué se lo ha llamado, la posición anatómica, colocar en su posición anatómica, es decir, cómo se debe estudiar, entonces la posición, luego la situación donde se haya situado con relación a los otros huesos, clase de hueso y características particulares del hueso. ¿No? En este caso, hueso temporal, llamado hueso del tiempo. ¿No es cierto? Por eso es. ¿Cuál es la posición anatómica? Esta no va a ser, esta tampoco. Entonces tiene que ser esta. Para eso se toman reparos del hueso, para colocar en la posición anatómica, como si estuviera en mi cuerpo, en el cuerpo donde está dando o está explicando el hueso correspondiente. Entonces, en este caso podemos tomar en cuenta la pos mastoides, hacia abajo y hacia atrás, el poro acústico o conducto auditivo, que se encuentra hacia abajo, hacia afuera, la piedra o peñasco hacia adentro y hacia adelante, con el vértice adelante. Esos son los reparos anatómicos que se deben tomar en cuenta para colocar en la posición anatómica. Luego se sitúa cuál es la situación anatómica. Este hueso se encuentra por debajo de los parietales, ¿no es cierto? Por detrás del esfenoides y del frontal y por delante del occipital. ¿Qué clase de hueso es? Es un hueso irregular, ¿cierto? Bueno, ¿qué se estudia en este hueso? En este hueso estudiamos esto. Entonces, primero la escama del temporal, la piedra o el peñasco del temporal, luego la pos mastoides y el hueso timpanal o hueso timpánico. Bueno, estudiaremos esto, la escama, con una cara externa y una cara interna. La cara externa, que en la parte inferior presenta las raíces de la pos cigomática, una raíz horizontal y otra longitudinal. Esta raíz longitudinal se dirige hacia arriba con el nombre de línea temporalis o supramastoidea. Miren, esta raíz del hueso cigomático. Y la raíz transversa, que es esta, constituye parte de la fosa temporal. Aquí viene esto, es la fosa temporal, todito esto. Vamos a encontrar el músculo temporal, ¿no? Ya. Por dentro, ¿qué cosas encontramos? En la cara endocaneal de la escama encontramos fundamentalmente depresiones, unas eminencias y depresiones que están en relación con el lóbulo temporal del hemisferio cerebral. Además que encontramos surcos determinados por la arteria meningia media, ¿verdad? Ya. Bien. ¿Qué más encontramos en la cara externa del temporal? Vamos a hablar lo que vemos, o sea, desde el punto de vista lógico y deductivo, nada de teoría. Por debajo de la raíz de la pos cigomática encontramos, esto es el cóndilo de la pos o del temporal. Debajo o dentro, por dentro y por detrás, la cavidad glenoidea, una superficie articular que corresponde al cóndilo de la mandíbula. Luego, por detrás de esta superficie articular, encontramos este hueso, el hueso timpanal o hueso timpánico, que está separado por este surco, ¿no es cierto? La fisura tímpano-escamosa, o fisura de clases lo llaman los antiguos, tímpano-escamosa. ¿Listo? Este hueso timpanal
forma la mayor parte del conducto auditivo externo. Miren, forma la pared anterior, la pared posterior, la pared inferior, ¿cierto? Por encima del poro acústico o conducto auditivo externo encontramos la espina suprameática, por encima del meato. Y por encima de la espina suprameática encontramos un área, el área cribosa del temporal, ¿cierto? Bien, seguimos hacia atrás, encontramos la postmastoides. Esta postmastoides, ¿qué quiere decir? Parecida a la mama, da inserción al esternocleidomastoideo. Por dentro de la postmastoides encontramos una ranura, la ranura del digástrico, donde se inserta el vientre posterior del digástrico. Por dentro de esto encontramos la eminencia yuxtamastoidea, donde se encuentra un surco para la arteria occipital. Eso es lo que vemos en la parte lateral y externa del hueso temporal. En la parte interna del hueso temporal, y hemos dicho, la escama, también vemos la base de la piedra del peñasco, la cara interna de la postmastoides, de la porción mastoidea, donde encontramos un canal, el canal del seno lateral, que se dirige hacia el seno sigmoide del occipital. Encontramos, miren, este orificio de comunicación o orificio mastoideo. ¿Sí? Bien. Ahora, por dentro de lo que hemos hablado, ¿qué cosas vamos a encontrar? Encontramos esto, el peñasco o la piedra, donde encontramos esto, una base y un vértice. Este peñasco presenta dos caras endocraneales y dos caras exocraneales. Las caras endocraneales son una anterior y superior, una posterior e inferior. En esta cara anterior y superior encontramos esta eminencia, la eminencia arqueada, que está determinada por el conducto semicircular superior del oído interno. Luego el tegmen tímpani, o sea, el techo del tímpano, esto, por dentro. Por dentro de la eminencia arqueada, el tegmen tímpani, encontramos esta fosita, la fosita del ganglio trigeminal o ganglio de gases o semilunar, ¿no es cierto? Y dos canales, miren, canales que corresponden a los nervios petrosos, ramas del facial. Petros superficial mayor, petros superficial menor. ¿Listo? Petros superficiales. En la cara postero superior, este es antero superior, la postero superior. ¿Qué encontramos en la posterior y superior, que es una cara endocraneal? Nos llama la atención esto, el conducto auditivo interno. La fosa subarcuata, esto, fosa subarcuata. Esta es la eminencia arcuata, la fosa subarcuata. La fosita unguial, como uña. Eso nos llama la atención. Ahora, en la cara anterior e inferior, es esta, miren, la cara anterior e inferior, que está constituida en su mayor parte por este hueso que hemos hablado, el hueso timpanal o timpánico. Este hueso timpánico presenta dos apofsis, una apofsis tubárica en relación con el conducto faringotimpánico y otra apofsis que cubre a esto, a la apofsis estiloides. Esta es la apofsis vaginal, porque pone una vagina, una vaina, a la apofsis estiloides. ¿Listo? Otra cara que encontramos en este hueso es la cara postero-inferior, o inferior y posterior. ¿Qué cosas encontramos en este? Miren, vamos a ver este, el conducto, el orificio inferior del conducto carotidio. Este conducto carotidio
se dirige hacia el vértice, ¿no es cierto? Pues forma un verdadero sifón carotídeo. Por detrás de este encontramos esto, la fosa de la yugular, ¿no es cierto? El golfo de la yugular, aquí, entonces, de la vena. Entonces, aquí hay un golfo del yugular. Por delante de entre este golfo de la vena yugular y del conducto carotídeo, encontramos un orificio, ¿no? Un orificio pequeñito, aquí está. Este orificio, que es por donde pasa el nervio timpánico, o nervio de Jacobson, que lo llaman. Va a la caja timpánica, al promontorio, como veremos. Luego encontramos miren, por detrás de este conducto carotídeo y por delante de la fosa de la yugular, encontramos esto, la fosa petrosa, la fosita petrosa, que sirve para el ganglio petroso del glosofaringio. Eso es lo que nos llama profundamente la atención y lo que deben saber del hueso temporal. El peñasco o la piedra con una base que está ocupando parte de esto, la escama, y parte de la mastoides, ¿cierto? Luego el vértice que está ocupado por esto, por el conducto carotídeo. Luego eso va a la silla túrgica, ¿no es cierto? A la parte lateral del cuerpo de los esfenoides. Este es el